La inteligencia artificial general, la famosa IAG, es un concepto que, bueno, está por todos lados, ¿no? Suena fascinante, pero también genera, seamos honestos, bastante confusión. ¿Qué quiere decir realmente que una IA sea general? La definición parece cambiar todo el tiempo. Exacto, es una meta un poco móvil. Justamente por eso, hoy queremos hacer una exploración, un análisis a fondo de un intento reciente y bastante serio, diría yo, de ponerle números a la IAG, de salirnos de la vaguedad y buscar una definición, una métrica, algo más concreto. Que ya hacía falta, la verdad. ¿Sí? Nos vamos a basar en un artículo de investigación publicado en 2025 de Hendrix y un grupo grande de colaboradores. Y lo interesante es que proponen un marco de evaluación muy detallado para ver si una IA realmente alcanza un nivel cognitivo pues comparable al de un humano. Ajá. Así que la misión de hoy es esa, desglosar este marco, entender cómo funciona, ver dónde quedan sistemas que ya conocemos como GPT-4 o las proyecciones para GPT-5 y sobre todo, ¿qué nos dice esto del camino real hacia una IA, digamos, más general? Muy bien. Ok, entonces vamos a entrar en materia. El punto de partida, creo, es reconocer el problema de fondo, ¿no? Sí. Esta falta de una definición clara de IAG, pues ha hecho muy difícil medir cuánto avanzamos realmente. Hablamos de estar cerca o lejos, pero ¿cerca o lejos de qué exactamente? Es complicado. Es que es un obstáculo tremendo. Si no defines bien el destino, es imposible saber si vas por buen camino. Y lo valioso de este trabajo, creo yo, es que propone una definición operativa, o sea, algo que se puede medir. Consideran IAG-A y cito más o menos una IA que puede igualar o superar la versatilidad y competencia cognitiva de un adulto bien educado. Adulto bien educado, ok. Y aquí hay dos palabras clave, fíjate. Versatilidad, que se refiere a la amplitud, a cuántas tareas distintas puede hacer. La variedad, digamos. Exacto. Y competencia, que es qué también las hace, la profundidad de la habilidad. Versatilidad y competencia. Suena lógico, ¿sí? Pero, claro, el reto sigue ahí. ¿Cómo mides esas dos cosas? Y aquí es donde el enfoque se pone interesante. Miran al único ejemplo que tenemos de inteligencia general. Nosotros, los humanos. Justamente. Se basan en la teoría de Cattell-Horn-Carroll, la teoría CHC de la inteligencia humana. Sí, y esa es una de las partes más inteligentes del planteamiento, creo yo. En vez de inventar algo de cero, aprovechan décadas de investigación psicométrica sobre cómo funciona nuestra mente. La teoría CHC es, de hecho, el modelo de estructura de la inteligencia humana más validado empíricamente que tenemos. O sea, ¿no es algo nuevo que se inventaron ellos? Para nada. Viene de más de un siglo de análisis factorial de pruebas cognitivas. Básicamente, descompone la inteligencia general en habilidades amplias, como el razonamiento fluido, la memoria, y luego en habilidades más específicas. Lo fascinante aquí es cómo este marco adapta esa estructura, ese mapa de la inteligencia humana, para evaluar sistemas de IA. ¿Cómo lo hacen? Con pruebas. Usan baterías de test cognitivos humanos, pero adaptados, claro, para que los pueda realizar una máquina. Ah, mira qué interesante. Entonces, en lugar de esa idea abstracta de inteligencia, tenemos un desglose más estructurado basado en cómo entendemos la nuestra. Y el artículo identifica 10 componentes cognitivos clave que derivan de esas habilidades amplias de la CHC. Exacto. Y un detalle importante, les dan el mismo peso a todos, 10% a cada uno. La idea, supongo, es priorizar esa versatilidad que decías. Justamente. Que la IA sea buena en muchas cosas, no solo excelente en una y pésima en otras. Se busca un perfil más equilibrado. Que no sea un genio cojo, por así decirlo. Algo así. Esos 10 componentes forman un chequeo bastante completo, la verdad. A ver, vamos a listarlos para tenerlos claros. Dale. 1. Conocimiento general K. O sea, saber cosas del mundo. Lo básico, ¿sí? 2. Habilidad de lectura y escritura RW. Entender y generar lenguaje. Fundamental para los modelos actuales. 3. Habilidad matemática M. Números, lógica matemática. Ajá. 4. Razonamiento inmediato, le llaman on the spot. R. Pensar lógicamente sobre la marcha, resolver problemas nuevos sin conocimiento previo específico. Este es interesante. 5. Memoria de trabajo. WM.
Mantener y manipular información activa en la mente, digamos. La RAM cognitiva, podríamos decir. 6. Almacenamiento de memoria a largo plazo, MSL. Y aquí hacen una distinción importante, ¿verdad? Crucial. Esta es la capacidad de formar nuevos recuerdos duraderos. Aprender de la experiencia. No solo recordar lo que ya sabes, sino crear memoria nueva. Exacto. Y eso nos lleva al 7. Recuperación de memoria a largo plazo, MR, que es la habilidad de acceder a ese conocimiento ya almacenado y hacerlo de forma precisa. Vale. 8. Procesamiento visual, B. Entender imágenes, videos. La parte de visión. 9. Procesamiento auditivo, A. Entender sonidos, lenguaje hablado. Y el oído. Y 10. Velocidad de procesamiento cognitivo, S. ¿Qué tan rápido hace tareas mentales básicas? La agilidad mental, por así decir. Muy completo, la verdad. 10 áreas clave. Sí, y el objetivo es claro. Tener una evaluación que sea holística, que cubra muchas facetas, y multimodal. No solo texto, también visión y oído. Funciona como una herramienta de diagnóstico muy potente. Te permite ver no solo el puntaje global, sino dónde están las fortalezas y, sobre todo, dónde están las debilidades de un modelo. Como una radiografía cognitiva. Exacto. El resultado final es un puntaje IAG estandarizado, de 0 a 100%. Y según este marco, pues, llegar a 100% significaría haber alcanzado esa paridad cognitiva con un adulto humano educado. Y ahora sí, el momento de ver cómo le va a la tecnología actual con esta vara de medir. El artículo aplica el marco y estima dónde están algunos modelos conocidos, y los resultados, son bastante reveladores. Sí, mucho. Para GPT-4, el modelo de 2023, estiman un puntaje IAG global del 27%. 27%. Y para GPT-5, que es una proyección para 2025, la estimación sube bastante. Llega al 57%. Un salto importante, sin duda. Casi el doble. Un salto de 30 puntos porcentuales entre generaciones es enorme. Pero, como decías antes, el número global no cuenta toda la historia. Para nada. El desglose por componente es donde se ven las luces y las sombras de verdad. Por ejemplo, si miramos la tabla 1 del paper. Ajá. GPT-4 muestra puntos fuertes relativos en áreas de conocimiento. No, 8%, WB, 6%, M, 4%. Pero tiene ceros. Ceros rotundos en razonamiento inmediato, R, 0%, visual, V, 0%, y auditivo, A, 0%. Y lo que más llama la atención, 0% en almacenamiento de memoria a largo plazo, MS. 0. Nada. RW 10% el máximo. Matemáticas, M 10% también máximo. Y da un salto importante en razonamiento, R 7%. También mejora en visión, B 4% y audición, A 6%. Pero, ¿qué pasa con MS? Sigue marcando un 0% en almacenamiento de memoria a largo plazo. Y la velocidad S se mantiene baja en ambos, un 3%. 0 de nuevo en MS. Eso es. ¡Wow! Estos perfiles son fascinantes, la verdad. Ilustran perfectamente lo que el artículo llama un perfil cognitivo irregular, un jagged profile. Irregular. Sí, es como si algunas partes del cerebro de la IA estuvieran hiperdesarrolladas, sobre todo las que dependen de esa cantidad masiva de datos con la que se entrenan, conocimiento, lenguaje, matemáticas, mientras que otras partes, que son fundamentales de la maquinaria cognitiva, estuvieran casi ausentes o muy, muy débiles. Y ese 0% en almacenamiento de memoria a largo plazo, MS, parece ser el gran elefante en la habitación, ¿no? ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa básicamente una especie de amnesia constante. Estos modelos no pueden formar recuerdos duraderos a partir de sus interacciones o experiencias. No aprenden de forma acumulativa, estable en el tiempo como lo hacemos nosotros. Cada nueva conversación, en cierto modo, empieza desde cero en cuanto a memoria de largo plazo se refiere, más allá de lo que quepa en su ventana de contexto, en su memoria de trabajo. O sea, no recuerdan la conversación de ayer ni la de la semana pasada a menos que se la vuelvas a meter en el contexto. Exacto.
Y eso es una limitación funcional enorme para cualquier tarea que requiera aprendizaje continuo o adaptarse basándose en experiencias pasadas. Y aunque GPT-5 mejora en R, que es muy bueno, sigue siendo un Ario comparativamente más débil frente a sus habilidades de conocimiento puro. Entiendo. Esta irregularidad, esta cojera cognitiva que mencionas, nos lleva a otro concepto que introduce el artículo que me pareció muy interesante: las contorsiones de capacidad. Sí, es una observación muy aguda. La idea de que los modelos usan sus puntos fuertes, donde sí son buenos, para simular o compensar habilidades que en realidad no tienen de forma robusta, como que le dan la vuelta. Exacto, es como hacer malabares para ocultar una debilidad. Dan ejemplos muy claros de cómo pasa esto. Uno es esa tensión entre la memoria de trabajo, WM, que es limitada pero rápida, y el almacenamiento a largo plazo, AL, que es inexistente. Los modelos actuales dependen de ventanas de contexto enormes, gigantescas. Básicamente, meten toda la información reciente que pueden en su memoria activa para simular que recuerdan interacciones pasadas. Como tener muchísimos papeles sobre la mesa al mismo tiempo. Justo. Pero eso es una solución temporal, un parche, y es carísimo computacionalmente. No escala bien para recordar cosas de días, semanas o meses atrás. Y sobre todo, no representa una memoria persistente real. No es la capacidad de formar nuevos recuerdos. Claro. Y el otro ejemplo es el uso de la búsqueda externa, lo que se llama RAG, Retrieval Augmented Generation, frente a la recuperación interna, MR. El RAG es cuando la IA busca en Google o en una base de datos en tiempo real, ¿no? Eso mismo. Y es útil, claro, para tener datos frescos y para reducir las alucinaciones. Que es cuando se inventan cosas. Exacto, cuando fallan al recuperar su propio conocimiento interno. Pero, fundamentalmente, el RAG es otro parche que oculta dos problemas de fondo. Uno, la imprecisión de su recuperación interna, MR. Y dos, más profundo aún, la ausencia total de una memoria dinámica, experiencial, que se actualice con lo que vive la IA. RAG trae hechos externos, no experiencias aprendidas internamente. Entiendo. Es como usar unas muletas muy sofisticadas para caminar, cuando lo que te falla es la pierna misma. Parece que caminas, pero el problema de base sigue ahí. Es una muy buena analogía, sí. Y reconocer estas contorsiones es vital para no caer en la trampa de sobreestimar cuánto hemos avanzado realmente hacia la IAG. El artículo usa otra analogía potente, la del motor. Ajá. Piensa en la inteligencia general como la potencia total de un motor. Esa potencia está limitada no por sus componentes más fuertes, sino por el más débil. El eslabón más débil de la cadena. Justamente. Y actualmente, componentes críticos del motor de la IA, ese almacenamiento a largo plazo, MS, la precisión de la recuperación interna, MR, el razonamiento abstracto, R, son defectuosos o directamente inexistentes. Por mucho que optimices otras partes, como el manejo del lenguaje, esos cuellos de botella limitan drásticamente la potencia cognitiva general del sistema. Queda muy claro. Ahora, para ser justos, también hay que mencionar lo que este marco no pretende medir, según dicen los propios autores. Sí, son bastante claros con los límites. Se enfocan en capacidades cognitivas. Dejan fuera habilidades físicas, motoras. La IA que miden es, digamos, una mente, no un cuerpo. Vale. El punto de referencia es un adulto humano bien educado. No están intentando medir inteligencia sobrehumana, ni tampoco el valor económico directo que una IA pueda generar, que son otras discusiones. Y un punto metodológico que me pareció interesante. No definen un conjunto fijo de preguntas, un dataset estático que se pueda aprender. Exacto. Definen tipos de tareas a evaluar. Eso lo hace más robusto, más difícil de hackear, entrenando específicamente para el test. Tiene sentido. ¿Y cuáles son las limitaciones que ellos mismos ven en su propio marco? Bueno, admiten varias. Primero, que no es exhaustivo. Hay inteligencias que quedan fuera, como la kinestésica, la interpersonal, aunque algunos aspectos sociales sí se tocan en conocimiento general o razonamiento. Segundo, que los ejemplos y benchmarks que usan son en su mayoría en inglés y reflejan una perspectiva cultural occidental. Habría que ver cómo se adapta a otros idiomas y culturas. Un punto importante. Tercero, la ponderación.
Que cada componente valga un 10% es una elección metodológica. Podrían argumentarse otras ponderaciones, quizás dando más peso al razonamiento, por ejemplo. Es una decisión de diseño. Exacto. Y, finalmente, advierten sobre el riesgo de mirar solo el número final, el puntaje agregado, ese 57% de GPT-5, por ejemplo. Ese número puede ocultar fallos críticos en áreas específicas, como ese 0% en MC. Por eso recomiendan siempre analizar el perfil completo, la gráfica irregular. Claro. Tiene todo el sentido. Reducir algo tan complejo como la inteligencia a un solo número, pues siempre va a ser una simplificación un poco extrema, ¿no? Desde luego, medir la inteligencia, sea humana o artificial, es intrínsecamente complejo, multifacético. Pero este marco, creo, sí representa un avance importante. Nos da una evaluación más estructurada, más transparente y menos basada en la pura intuición o en el hype mediático. Nos da un lenguaje común y criterios más objetivos para discutir el progreso. Bien, entonces, para recapitular un poco. Tenemos un marco que nos da una definición más concreta, medible, de IAG, anclada en cómo entendemos la cognición humana. Al aplicarlo, vemos que los modelos más avanzados, como esta proyección de GPT-5, muestran avances notables, ¿sí? Un 57% en esta escala, pero arrastran déficits muy fundamentales. Especialmente esa incapacidad para formar memoria a largo plazo, MS sigue en 0%, y limitaciones en razonamiento abstracto y multimodal. Entonces, ¿qué significa todo esto de cara al futuro? ¿Qué implicaciones tiene? Mira, más allá del número, del puntaje, el gran valor de este enfoque es que actúa como una hoja de ruta, como un mapa. Al señalar con precisión los cuellos de botella actuales, esa amnesia persistente MS, las dificultades con el razonamiento abstracto R, la precisión de la memoria interna MR, las alucinaciones, nos indica exactamente dónde hay que enfocar los esfuerzos de investigación y desarrollo. ¿Dónde están los problemas gordos a resolver? Exacto. Y superar estas barreras no es solo un requisito teórico para alcanzar alguna vez la IG. Tiene implicaciones prácticas muy directas, muy inmediatas. Nos permitiría construir sistemas de IA mucho más fiables, más útiles y capaces de aprender genuinamente de la experiencia, de la interacción continua con el mundo y con nosotros. O sea que la búsqueda de la IG, si se guía por análisis rigurosos como este, no es solo una meta tecnológica abstracta, casi de ciencia ficción. Se convierte en un motor que impulsa la creación de herramientas cada vez más capaces, más útiles, en el presente. Totalmente. Esas herramientas podrían tener un impacto transformador en áreas que son cruciales para la humanidad. Por ejemplo, Pues piensa en el potencial para acelerar descubrimientos científicos, ayudar a analizar cantidades enormes de datos complejos en biología, en ciencia de materiales, en climatología, o en desarrollar soluciones para problemas globales que se nos resisten, desde enfermedades hasta la gestión sostenible de recursos. o incluso a nivel más personal, ¿no? Claro, a un nivel más cotidiano podríamos crear asistentes que realmente aprendan de nosotros, que se adapten a nuestras necesidades de forma personalizada, aumentando nuestras propias capacidades cognitivas o creativas. El camino hacia una IA más generalizada es también, creo yo, el camino hacia una IA más útil y beneficiosa para todos. Es una perspectiva esperanzadora, sí, enfocada en el potencial positivo. Y quizás para dejar una última idea ahí flotando. Este marco define y mide la IAG usando como referencia la cognición de un adulto humano educado. Es nuestra plantilla actual, nuestro modelo. Pero, ¿qué pasará si la IA no solo iguala o supera este estándar humano, sino que empieza a integrar estas capacidades cognitivas, memoria, razonamiento, percepción, de formas que son fundamentalmente diferentes a las nuestras? ¿Cómo diferentes? Pues combinando quizá una profundidad cognitiva similar a la humana, pero con una velocidad, una escala, una capacidad de procesar información paralela, inimaginables para un cerebro biológico. Podrían emerger entonces formas de inteligencia con perfiles radicalmente distintos, quizá más especializadas o simplemente alienígenas a nuestra concepción actual. Inteligencias que no encajen en nuestro mapa actual. Exacto, que trasciendan la plantilla humana que usamos hoy para medirla.
Es una pregunta abierta, claro, que va más allá del artículo, pero que este tipo de análisis tan riguroso nos invita a empezar a plantearnos, ¿hacia dónde vamos realmente?